Mateo capítulo 5 y vamos a leer allí en versículo 13 al versículo 16. La palabra del Señor nos dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que es poderosa. Poderosa para romper la roca. Poderosa para santificarnos. Poderosa para transformar nuestra mente, nuestra manera de vivir. Gracias que tu palabra es poderosa para edificarnos y fortalecernos y enseñarnos el camino de justicia. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra y que te glorifiques a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos la intervención del Espíritu Santo ayudándonos a comprenderla, moviéndonos a vivirla y fortaleciéndonos para poder llevarla a cabo en el nombre de tu Hijo. Amén. Pues hemos estado estudiando el Sermón del Monte y en las 3 semanas anteriores, si ustedes recuerdan, hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas. Y en ese pasaje el Señor nos ha mostrado el carácter que deben tener todos aquellos que han creído en Cristo. 8 características del cristiano genuino. Y estas características no es algo que nosotros producimos por nosotros mismos, no son condiciones para entrar en el reino de los cielos, más bien es el resultado de haber entrado en el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo que es imposible ver el reino de los cielos, es imposible entrar en el reino de los cielos si no es naciendo de nuevo. Y entonces si nosotros nacemos de nuevo, entramos en el reino de Dios, pero ese traslado del reino de oscuridad, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, necesariamente producirá un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir. Antes los cristianos éramos del mundo, ¿no es cierto? Amábamos el mundo, amábamos las cosas que están en el mundo, vivíamos practicando el pecado, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, haciendo su voluntad, y nos encantaba hacerlo. Estábamos en consecuencia bajo la ira de Dios. Vivíamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, pero el Señor gratuitamente nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué hicimos nosotros para merecer eso? Nada. ¿Qué hicimos nosotros para poder nacer de nuevo? Nada. Toda la obra es suya. Él nos hizo nacer espiritualmente de Él, de tal manera que fuimos hechos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. De tal manera que nosotros, aunque éramos del mundo, ya no somos del mundo. Si tú has creído en Cristo, ya no eres del mundo. Y eso no es algo que tú haces. Eso no es algo que tú te convences a ti mismo. Eso es algo que el Espíritu de Dios ha hecho. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura, ya no eres del mundo. El poder del pecado fue roto en nosotros y ahora anhelamos vivir para la gloria de Dios.
No hay cristiano que no anhele vivir para la gloria de Dios. Si alguien no anhela vivir para la gloria de Dios, ese tal no es un cristiano. De tal manera que, como hemos visto allí en versículos 3 al versículo 12, el cristiano genuino es, en primer lugar, pobre en espíritu. Ya vimos qué significa eso. Significa que reconoce que siendo un pecador no tiene un mérito delante de Dios. No tiene mérito alguno delante de Dios. Él está como un mendigo con las manos vacías y así se acerca a Dios. Sabe que no tiene ningún derecho con Dios. Sabe que no tiene ningún mérito con Dios. Sabe que Dios no está obligado con él. Porque él está bajo la ira de Dios. Entonces clama a él desde lo profundo de su corazón: Dios, ten piedad de mí, pecador. En segundo lugar, el cristiano genuino ya no quiere pecar. Y no solamente ya no quiere pecar, sino que cuando peca, se lamenta por su pecado. Llora por su pecado. Se entristece por su pecado y clama sinceramente delante del Dios que conoce su corazón que Él sea perdonado. Que Él pueda ser limpiado porque reconoce que no puede limpiarse a sí mismo. En tercer lugar, el cristiano genuino es manso o humilde de corazón. Como sabe que no tiene mérito alguno delante de Dios y sabe que no merece otra cosa que el juicio de Dios, entonces acepta todas las circunstancias que vienen a su vida sabiendo que ahora Dios le ama. Y que Dios es soberano y gobierna todas las circunstancias a su alrededor y Él las ha no solamente diseñado, pero Él las ha orquestado de tal manera que cumplan su propósito en Él. Por lo tanto, Él es humilde. Él reconoce que todo lo que pasa en su vida sucede por la voluntad de Dios, de tal manera que sin renegar, sin reclamarle a Dios, Él lo acepta porque sabe que Dios está usando esas circunstancias para su beneficio, para formar el carácter de Cristo en él. En cuarto lugar, el cristiano genuino tiene hambre y sed de justicia. Eso significa que no solamente no quiere pecar. Muchos cristianos viven exclusivamente evitando el pecado, pero el Señor no nos llama solamente a evitar el pecado, nos llama a vivir en obediencia a Él, haciendo obras de justicia. De tal manera que el cristiano genuino anhela el carácter de Cristo en él. Desea vivir en obediencia a la palabra de Dios. Así que entonces vive clamando: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Como dice en la carta a los Hebreos, haz tú la obra en mí de tal manera que yo pueda hacer aquellas cosas que son agradables delante de ti. Por eso el cristiano genuino trabaja día a día y se esfuerza día a día por vivir cada vez más en obediencia a Dios y por no dejarse contaminar por este mundo. En quinto lugar, el cristiano genuino es misericordioso, es decir, trata a los demás con bondad. Ayuda a aquellos que están en necesidad, es paciente con aquellos que ni siquiera lo merecen porque Él reconoce que Él mismo ha sido tratado con bondad por Dios. De tal manera que Él extiende esa misericordia que Él ha recibido de Dios, la extiende a otros. En sexto lugar, el cristiano genuino tendrá un corazón que no está dividido, que no está mezclado, que no está buscando andar bien con Dios, pero a la misma vez quedar bien con el mundo. El cristiano genuino tiene un corazón íntegro, limpio, para con Dios, sin mezclas, para con Dios. No ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Él busca las cosas de arriba, las cosas del reino de Dios. De tal manera que Él está comprometido con su servicio al Señor. Él está ocupado en su salvación con temor y temblor. Porque para Él Cristo es lo más importante. Cristo es su prioridad. Y el servicio a Cristo es lo más importante
para él. En séptimo lugar, el cristiano genuino procura la paz, es decir, no anda buscando pleito, no estalla fácilmente contra otros, no es agresivo, no es violento. En lo que depende de él está en paz con todos, y no solamente eso, sino que también es un promotor de restaurar relaciones rotas. Finalmente, el cristiano genuino no deja de obedecer al Señor para evitar ser rechazado, para evitar tener problemas, para evitar ser perseguido, para evitar ser ofendido, excluido, maltratado, burlado. Él se mantiene fiel al Señor sin importar las consecuencias, porque él sabe que el galardón vale la pena. Vale la pena. Finalmente, al mostrar todas estas cualidades, el cristiano genuino es bienaventurado. El Señor ha precedido cada una de estas características diciendo que el cristiano es bienaventurado, 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 bienaventurado. La gente de este mundo vive pensando que si tiene estas cosas, si cumple estos sueños, va a ser dichoso. No, no, no. El hombre es dichoso, es bienaventurado cuando muestra estas 8 características de aquellos que han entrado en el reino de Él. Y una vez que el Señor nos ha mostrado cuáles son las características que debemos mostrar a aquellos que hemos experimentado la salvación, entonces en versículos 13 al 16, el Señor nos enseña el propósito por el cual seguimos aquí. No sé si tú te has preguntado eso. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos hace nacer de nuevo? Nos restaura, nos transforma, nos traslada del reino de oscuridad al reino de su Hijo amado, pero seguimos aquí. Y en estos versículos 13 al 16, el Señor nos enseña que los cristianos estamos en el mundo para influir en la gente del mundo. Escucha esto, no para ser influenciados por la gente del mundo, sino para influenciar a la gente del mundo. Y lo hace por medio de 2 metáforas. 2 metáforas. La primera de ellas la encontramos allí en la primera parte del versículo 13. Escucha lo que el Señor nos dice en versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Observa cómo no dice, yo quiero que ustedes sean la sal de la tierra. ¿Dice eso? No. Tampoco dice, ustedes deben volverse la sal de la tierra. ¿Qué es lo que dice? Ustedes son. Ustedes son la sal de la tierra. Así que si eres un cristiano genuino, tú eres la sal de la tierra. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Hoy en día, para la gran mayoría de nosotros, la sal no es más que un condimento. Un condimento que usamos en la mesa, un condimento que usamos para darle sabor a los alimentos, o mejor dicho, para resaltar el sabor de los alimentos. Pero en tiempos bíblicos la sal tenía otra función mucho más importante. De hecho, en la época del Imperio Romano, a los soldados y a los funcionarios públicos se les pagaba con sal. Y de hecho de ahí viene nuestra palabra salario. Salario viene de sal. En el Imperio Romano se les pagaba con sal. Se les daba una porción de sal. Y eso nos habla entonces de la importancia que tenía la sal en los tiempos de Jesús. Pero ¿cuál era esta importancia? ¿Por qué era tan importante? Porque en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, no había un sistema de refrigeración como el que tenemos nosotros hoy en día. Nos hemos acostumbrado tanto al refrigerador que ni nos imaginamos la vida sin él, sin el refrigerador.
Hoy en día nosotros tenemos el refrigerador y metemos allí los alimentos que queremos conservar. Pero en los tiempos bíblicos, la manera de conservar los alimentos como la carne o el pescado era salándolos. Salándolos. Y esto se debe a que la sal tiene el poder de evitar o de retrasar el proceso de descomposición. La sal es un antiséptico natural que previene la corrupción, que previene la putrefacción, evitando así que ciertos alimentos como el pollo, la carne, el pescado se echen a perder. En este sentido, entonces, los cristianos somos la sal de la tierra. La sal de la tierra que al vivir como Dios manda, al vivir mostrando el carácter que nosotros hemos visto descrito en versículos 3 al versículo 12, contribuimos a preservar el estado de esta sociedad. Eso significa entonces que Dios nos ha salvado y que Dios nos ha dejado en el mundo para preservar o para hacer más lenta la descomposición de la sociedad. Ahora ponte a pensar, la gente de este mundo se destruye a sí misma y destruye todo lo que le rodea, ¿no es cierto? Simplemente escucha las noticias. ¿Cómo es posible que haya tanta maldad? ¿Cómo es posible que haya tanta corrupción en nuestra sociedad? ¿Cómo es posible que los seres humanos se destruyan a sí mismos y que destruyan todo lo que hay a su alrededor? ¿Cómo es posible que el mundo vea el aborto como algo normal y hasta bueno? ¿Cómo es posible que haya tanta violencia y tantos homicidios y tantos feminicidios y tanta inseguridad? Todo eso se debe a que vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Esa es la razón. Vivimos en una sociedad que ha rechazado a Dios. La gente de este mundo no quiere saber de Dios. Pero sin Dios, la gente de este mundo se corrompe, se autodestruye y destruye todo lo que lo rodea, así como un huracán, así como un tornado, que al pasar va destruyendo todo lo que se encuentra. Así también es el ser humano sin Dios. Porque el pecado ha corrompido cada parte de nuestro ser. El pecado ha corrompido nuestros pensamientos, el pecado ha corrompido nuestro corazón, el pecado ha corrompido nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Y esa es la razón por la cual las familias se están desmoronando delante de nuestros ojos. Esa es la razón por la cual la sociedad se está pudriendo como un pedazo de carne o un pescado. Día con día se pudre cada vez más. Este mundo cada vez está peor. Este mundo cada vez se corrompe más. Cada vez se multiplica más la maldad. Porque una sociedad que le da la espalda a Dios, que no quiere de Dios, la Biblia nos dice en Romanos 1 que el Señor la entrega. El Señor la entrega, dice en versículo 28, a su mente depravada, para que hagan cosas que no convienen. Y por eso dice en versículos 29 al 32 de Romanos 1, nos dice que como resultado están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza.
sin amor, despiadados. Y aunque ellos conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen, dan su aprobación a los que las practican. ¿No es cierto que esta es una descripción de nuestra sociedad? Y el Señor nos dijo que entre más nos acerquemos al final de los tiempos, más se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Así que ahí está. No le echemos la culpa a Dios. No digamos por qué Dios permite que el mundo esté así. No es más que el resultado del ser humano que dice no Dios. No Dios. Pero por eso el Señor nos ha puesto en la tierra, a los cristianos, como la sal de la tierra para ejercer una influencia positiva en el mundo por medio de nuestra manera de vivir, por medio de nuestra manera de hablar, por medio del mensaje del Evangelio que nosotros debemos anunciar, de tal manera que nosotros, si bien es cierto, no vamos a impedir que el mundo se corrompa, pero sí podemos ejercer una influencia que limite las manifestaciones de esa putrefacción, de esa descomposición, al menos con los que están a nuestro alrededor. Pero para que eso suceda, ¿qué necesitamos? Ser lo que somos. ¿No dice allí ustedes son la sal de la tierra? Necesitamos ser lo que somos, lo que Dios nos ha hecho al momento de creer en Cristo. Necesitamos vivir como lo que somos, mostrándole al mundo el carácter cristiano que ya hemos visto en las bienaventuranzas. Necesitamos vivir en obediencia al Señor, necesitamos vivir como Dios manda. Y ese es el problema. El problema es si no estamos viviendo como Dios manda. El problema es si nosotros no estamos mostrando el carácter de un cristiano genuino. El problema es si nuestra manera de pensar, si nuestra manera de hablar, si nuestra manera de conducirnos, si nuestra manera de vestirnos no es diferente a la manera de pensar, de hablar, de vivir, de vestir, de comportarse de la gente de este mundo. El problema es si vivimos como la gente de este mundo. Y es por eso que el Señor nos dice en la segunda parte del versículo 13, pero, hay un pero allí. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salado otra vez? ¿Con qué se hará salado otra vez? Ahora bien, aquí es necesario hacer una aclaración en el texto, porque nuestro pasaje, nuestro texto en español, al menos en la versión que estoy leyendo, dice si la sal se ha vuelto insípida. Pero la palabra insípida hace referencia ¿a qué? Al sabor, ¿no es cierto? Hace referencia al sabor. De allí que entonces algunos han pensado que la comparación que Jesús está haciendo del cristiano con la sal tiene que ver más con su función de darle sabor al mundo. Perdóname. Dime cuál sabor tiene el mundo. Si no es a podredumbre, a descomposición. De hecho, la palabra insípida, que allí aparece en esta versión, traducida como insípida, esa palabra en el griego en realidad no hace referencia al sabor de la sal, sino más bien a su salinidad. De hecho, fíjate bien, esa palabra literalmente significa volverse necio. Es esa misma palabra que tú recordarás, está en Romanos cuando dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa expresión se hicieron necios es exactamente la misma palabra que está usando aquí Mateo en este versículo. Esa palabra entonces significa volverse necio, volverse vacío. De allí que entonces una mejor traducción es desvanecerse, tal como lo traduce la versión Reina Valera. Desvanecerse. O como lo dice la versión Dios habla hoy, si la sal
deja de estar salada. Así que entonces nuestro pasaje, Jesús está diciendo literalmente que si la sal se desvanece, si la sal se esfuma, si la sal es hecha vana, vacía, inútil, si deja de ser salada, ¿con qué será salada otra vez? Necesitamos hacer una segunda aclaración, porque una característica de la sal es que de manera natural no pierde su salinidad. Es un compuesto estable. No pierde su salinidad. Es imposible que la sal se desvanezca y deje de estar salada. La sal tendría que dejar de ser sal para volverse insípida, para perder su salinidad. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? La única manera en que la sal podría desvanecerse es si estuviera adulterada. Y eso es precisamente lo que Jesús está queriendo decir aquí. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en aquel entonces la sal no se producía de una manera industrial como lo hacemos hoy en día. La sal que nosotros hoy en día consumimos no puede perder su salinidad porque es sal pura. Pero en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, la sal se obtenía en las inmediaciones del Mar Muerto, que por eso se llama el Mar Muerto, porque ahí no crece vegetación, está tan salado. Y entonces allí literalmente hay montes y valles de sal. Pero no es una fábrica de sal. De tal manera que esa sal se ve como la sal misma que nosotros tenemos. Es un polvo blanco, pero que puede estar mezclado con otros compuestos. Y puesto que está en unión con la sal, tiene el sabor de la sal, de tal manera que desde la perspectiva de la experiencia, tú tienes un puño de sal. Sin embargo, si esa sal está adulterada, si esa sal está mezclada, si esa sal no es sal pura, entonces tú la vas a frotar sobre la carne, sobre el pescado, y no va a tener la misma función que aquella sal que es pura, que es verdaderamente sal. Así que entonces, la sal adulterada, que no puede cumplir su función de preservación, ¿para qué sirve? Dime tú. No sirve para nada. No sirve para nada sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Pues de la misma manera Jesús está diciendo, si los cristianos en realidad no somos cristianos, si en realidad no somos cristianos genuinos, si nuestro cristianismo es pura apariencia, nuestra vida no tendrá ninguna influencia en el mundo. Cero influencia en el mundo. Si los cristianos perdemos nuestra salinidad, significa que en realidad no fuimos cristianos, porque la sal no puede perder su esencia, es lo que es. Y de la misma manera un cristiano es lo que es. Es lo que es. Por lo tanto, si hay cristianos, entre comillas, que no son diferentes a la gente del mundo, significa que en realidad no son cristianos. Y solamente es cuestión de tiempo para que pierdan la poca salinidad que tienen. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto personas, no hemos conocido personas que comienzan bien? Que parecían cristianos genuinos, que parecían tener hambre por la palabra, tenían la apariencia externa de ser cristianos, hablaban como cristianos, tenían una conducta externa que parecía cristiana, pero con el paso del tiempo perdieron su salinidad. Perdieron su salinidad. Con el paso del tiempo, esa salinidad se esfumó.
se desapareció. Y primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19, nos dice claramente, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice allí, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y es por eso que el Señor concluyó en versículo 13 de nuestro pasaje, diciendo que la sal falsa, la sal mezclada, la sal adulterada, que pierde su salinidad, ya no sirve para nada. No sirve para nada, dice allí, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hermanos, si nosotros no somos diferentes al mundo, si nuestras familias no son diferentes a las familias del mundo, la realidad es que no servimos para nada, sino para ser echados fuera y pisoteados por los hombres. Pero eso no es un cristiano genuino. Y por eso Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Los cristianos genuinos jamás perderán su salinidad. Antes bien mostrarán el carácter de Cristo en sus vidas. No de una manera perfecta, que más quisiéramos, ¿no es cierto? No de una manera perfecta, no de una manera cabal, completa, pero mostrarán el carácter de Cristo en su vida y ese carácter servirá para limitar, aunque sea de manera parcial, temporal, la manifestación de la corrupción en aquellos que le rodean. Porque cuando la gente del mundo, y más de alguno ha sido testigo de esto, cuando la gente del mundo está frente a un cristiano genuino que muestra el carácter de Cristo, muchas veces esas personas se limitan de decir malas palabras, de decir groserías, chistes groseros, chismes, simplemente porque están delante de ese cristiano. Y aún, fíjate bien, aún cuando otros se burlen de ese cristiano y a propósito digan groserías y chistes groseros y burlas y cualquier otra cosa, porque ese cristiano está allí. Aún en ese caso ellos mismos reconocen que ese cristiano es diferente. El problema con la iglesia hoy en día es que está buscando cómo hacerse lo más parecido al mundo para no causar ofensa al mundo. Eso no es lo que Jesús dijo. Es todo lo contrario. ¿Cómo puedo usar la misma música del mundo? ¿Cómo puedo vestirme igual que el mundo? ¿Cómo puedo hacer las reuniones de la iglesia sin usar vocabulario que la gente del mundo se ofenda? Y preferimos el vocabulario de la mercadotecnia. Pero Él nos llama a ser la sal, a ser lo que somos. Y si no hacemos eso, entonces no servimos para nada. No servimos para nada. ¿Sabes por qué? Porque no somos sal. Nada más nos estamos engañando. No somos sal. Pero él usó una segunda metáfora. Y esa segunda metáfora es la luz. Escucha en versículo 14. Jesús continuó diciendo, ustedes son, nuevamente son. No dice quiero que sean, no quiero que se esfuercen por ser algo que no son. Pretendan ser, ustedes son la luz del mundo. La luz es vital para la vida. La luz es vital para la vida. La realidad es que no podemos vivir ni funcionar sin la luz. Es necesaria para poder ver, es necesaria para poder vivir. Y la Biblia nos dice que Dios es luz. Y que en Él no hay ninguna tiniebla. Salmo 36 afirma que en su luz vemos la luz.
En su luz vemos la luz. Juan 1:9 también nos dice que Jesús es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Jesús es la luz. Jesús mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Escúchame, el que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero entonces, si Jesús es la luz y Dios es luz, ¿por qué nos dice que nosotros somos la luz del mundo? Porque para poder entrar en el reino de Dios, veíamos en un principio, primero tuvimos que nacer de nuevo, ¿no es cierto? Tuvimos que nacer de nuevo, tuvimos que nacer de lo alto. Tuvimos que nacer y ese nacimiento se produjo, como nos dice el apóstol Juan, porque nacimos de Dios y la simiente de Dios fue puesta en nosotros. Fuimos hechos nuevas criaturas, de tal manera que ahora tenemos una nueva naturaleza, somos participantes de la naturaleza divina. No somos dioses, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. De tal manera que al nacer de nuevo Dios puso en nosotros un nuevo corazón. Eso dice Ezequiel. Un nuevo corazón, un corazón distinto, un corazón que ama a Dios, un corazón que vive para la gloria de Dios. De tal manera que ahora somos hijos de la luz. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los tesalonicenses, en capítulo 5, versículo 5, nos dice que los cristianos genuinos somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la luz. Efesios 5:8 añade, ustedes eran tinieblas. Escucha el vocabulario, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. En consecuencia, anden como lo que son, como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Pero observa también en ese pasaje en Efesios 5:8 dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. ¿Te das cuenta? Ustedes son luz en el Señor. Eso significa que no tenemos luz propia. No somos seres de luz, como algunos dicen por ahí. No, cero seres de luz. La única luz que hay en los cristianos es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Así que entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo único que hacemos es reflejar la gloria de Cristo al mundo. ¿Cómo? Por medio de nuestra manera de pensar, por medio de nuestra manera de hablar, por medio de nuestra manera de vivir. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la gente de este mundo vive en tinieblas. Son tinieblas. Vive en tinieblas. Jesús dijo en Juan 3:19 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No son víctimas de las tinieblas. Amaron. La gente del mundo ama la oscuridad, ama las tinieblas. Y por eso no vienen a la luz. No son víctimas, pobrecitos, si tan solo supieran. Aman las tinieblas, aman la oscuridad más que la luz, porque sus acciones eran malas. Lucas 1:79 afirma que Jesús vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Él vino a dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Así estábamos cada uno de nosotros. Jesús mismo dijo en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo, escucha, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir no permanezca? Que estamos en tinieblas, a menos que, y hasta el día en que creamos en Cristo.
y nos entreguemos a Él. Quien no hace eso, olvídate de que sea un ser de luz. Luz caída. Falsa luz. Pero cuando nos rendimos a Cristo, Él nos llama, dice la Biblia, Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora estamos en la luz. ¿Recuerdas cuando Moisés bajó del monte? Brillaba, pero no por él, sino porque había estado con el Señor. Así que entonces nosotros reflejamos la luz de Cristo siempre y cuando nosotros seamos lo que somos. El problema es cuando tratamos de ocultar lo que somos. Ese es el problema. Y por eso Jesús añadió en nuestro pasaje, allí en versículo 14, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. El Señor hace dos comparaciones. La primera es una comparación que yo la veo como una comparación corporativa. Dice allí, una ciudad situada sobre un monte no se puede, escucha esas palabras, no se puede ocultar. Esa es una ilustración corporativa. ¿Y por qué digo corporativa? Porque una ciudad no brilla a causa de una sola lámpara que está prendida en esa ciudad, ¿no es cierto? Una ciudad brilla como resultado de que todas las lámparas que haya en esa ciudad están prendidas. Eso hace brillar a la ciudad. De modo que gracias a todas esas lámparas, de esa ciudad que está sobre un monte, esa ciudad brilla, esa ciudad resplandece y se ve a lo lejos. Se ve desde lo lejos en medio de la oscuridad. Yo me imagino que más de alguno de ustedes ha viajado en carretera en la noche. Y cuando vas llegando a una ciudad, aún antes de que veas la ciudad, aún antes de que veas las luces en la ciudad, ¿qué es lo que ves? El resplandor. Podrá estar tapada la ciudad entre los montes, pero hay algo y tú ves el resplandor. No se puede ocultar. Es imposible ocultarla. Pues así debe verse la iglesia. Porque cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, que somos creyentes genuinos, somos como esas pequeñas lámparas en los hogares de una ciudad. Así que cada uno de nosotros debe dejar que la luz de Cristo brille en nosotros, a través de nosotros, por medio de nuestro carácter, por medio de nuestra conducta cristiana. De tal manera que todo aquel que entre en la iglesia, todo aquel que nos vea allá afuera, vea la gloria de Dios reflejada a través de la manera en que nosotros vivimos, a través de la manera en que nosotros hablamos, a través de la manera en que nosotros tratamos a otras personas, a través de la manera que nos tratamos entre nosotros. Jesús dijo eso, ¿no es cierto? Que nos amáramos unos a otros, porque entonces el mundo vería que nosotros en verdad somos sus discípulos. No es otra cosa que la luz de Él brillando en nosotros. Pero luego Jesús añade en versículo 15 de nuestro pasaje, que tampoco se enciende, dice, ni se enciende una lámpara, ahora ya es una ilustración individual, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Porque es muy fácil también, en esa ilustración corporativa, decir, bueno, que otros prendan, yo no prendo. Y entonces dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija. Literalmente dice debajo de un almud. Un almud era una medida
en la forma de una cubeta para medir granos. En pocas palabras, nadie prende una lámpara para esconderla, para taparla, para ocultarla, para que no se vea su luz. ¿Alguien de ustedes hace eso? ¿Prende una lámpara y luego la tapa? Llega a la cocina, enciende la luz y luego le envuelve un trapo para que no haya luz. Pues nadie hace eso. Sin embargo, ¿cuántos cristianos hay que son solamente, les llamo yo, cristianos de fines de semana? Cristianos de fines de semana. Pero la gente que está a su alrededor en su trabajo, en su escuela, ni siquiera saben que son cristianos. Espero que tú no seas un cristiano, como decían en mi tiempo, de la secreta. Nadie sabe que eres cristiano. Fíjate bien, porque muchos cristianos piensan que su cristianismo es un cristianismo privado y personal. Eso no existe. Perdóname, eso no existe. Es una distorsión en tu mente del cristianismo. No existe un cristianismo privado y secreto. No existe. Si no se ve, no eres. Si no se ve, no eres. Así que entonces nadie enciende una lámpara en su casa para esconderla, sino para que se vea, y porque quiere que se vea, la pone ¿en dónde? En lo alto, en un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. El candelero es esa pieza metálica en donde ponían una lámpara. Para eso es, para que se vea. Dios no te salvó para que te escondas, para que lo ocultes. Es que la gente no quiere hablar de religión. A mí no me interesa qué quiera la gente. Y por eso concluye diciendo en versículo 16, brille, así brille la luz de ustedes, brille la luz de ustedes. Esa es tu responsabilidad y la mía. Brille, que brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo se ve la luz de Cristo en tu vida? A través de tus buenas acciones. A través de tus buenas acciones, a través de tu obediencia a Cristo, a través de mostrar las bienaventuranzas, el carácter de un cristiano en el mundo. Y eso incluye nuestras palabras, no están excluidas. No están excluidas. Hay gente que dice, yo me voy a portar como un cristiano para que otros vean, pero yo no voy a decir que yo soy cristiano. Perdóname, no has entendido de qué se trata esto. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Así que entonces debemos reflejar a los ojos del mundo, delante de las personas que nos rodean, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, la luz de Cristo a través de nuestras buenas acciones, a través de nuestra obediencia al Padre. A través, escucha esto, a través de una vida diferente, un estilo de vida diferente. Fíjate bien la mentalidad de muchos en la iglesia hoy en día. Vamos a hacernos como ellos, para entonces jalarlos y atraerlos para que vean que no es muy diferente. Es totalmente lo contrario. Jesús dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no son del mundo. Por lo tanto, no debemos vivir como la gente del mundo, debemos ser diferentes a la gente del mundo. Acompáñame a Efesios 5. Efesios 5, versículo 3. Escucha esto. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes. ¿Cuántos cristianos andan diciendo groserías, chistes de doble sentido? Es una incongruencia, hermanos. Ni siquiera se nombren entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades.
ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Examinen, versículo 10, examinen lo que es agradable, lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Así que entonces, hermanos, si somos cristianos genuinos, somos la sal de la tierra. No podemos ser iguales al mundo. El mundo debe ver que somos diametralmente opuestos en todo lo que hacemos. Y somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Por lo tanto, no debemos hablar como la gente del mundo. No debemos pensar como la gente del mundo. No debemos actuar como la gente del mundo. No debemos hacernos uno con la gente del mundo, queriendo mostrar que no hay diferencia entre nosotros. Debemos vivir una vida diferente al mundo. Porque si alguno no hace eso, no es de Él. Aún nuestra manera de vestir debe ser diferente al mundo. Diferente al mundo. Mujeres, no es para ustedes, mujeres cristianas, andar con escotes, con ropa transparente, con ropa untada, apretada. No es lo que corresponde a la piedad. No somos del mundo. No tratemos de imitar a la gente de este mundo, sino seamos sal y seamos luz. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser diferentes a la gente de este mundo. Ayúdanos, Señor, a no ufanarnos de nuestra libertad cristiana, haciéndonos uno con el mundo. Ayúdanos a no usar la libertad cristiana para ver qué tan parecidos podemos hacer con el mundo y qué tanta comunión podemos tener con el mundo, Señor. Y todavía aparte presumirlo, como si fuera algo loable. Ayúdanos, Dios. Yo te pido, Padre, que si hay entre nosotros gente que no es sal, que hoy puedan darse cuenta, para que puedan clamar a ti, con un corazón contrito y humillado al cual tú no despreciarás, y que se rindan a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay entre nosotros hermanos que han querido amoldarse al mundo, Señor, que tú traigas convicción de pecado y que tú les dejes ver que no somos del mundo jamás. Y que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ayúdanos a ser distintos, que tu luz brille sin impedimentos a través de nosotros, Señor. Que no tratemos de ocultar que somos cristianos, disfrazar que somos cristianos.
Señor, sino que brille tu luz en nosotros a través de nuestras buenas acciones, de manera que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.